Hoy en Mi Libro y Yo analizamos una de las obras más conocidas en la literatura universal y de las más importantes del escritor francés Julio Verne, publicada el 25 de noviembre de 1864, conocida como Viaje al centro de la Tierra. Esta novela, que narra la historia de un profesor de mineralogía que busca, junto con su sobrino Axel, un lugar del mundo, del globo terráqueo, que han denominado como el centro de la Tierra. Todo esto a raíz de que el profesor Otto Lidenbrock encontró en la tienda de un judío un manuscrito en criptografía donde estaba tratando de descifrar qué decía, y él sabía que podía hacerlo. Sin embargo, no fue él, sino su sobrino Axel quien descubrió lo que decía verdaderamente este criptograma, y esto tenía unas frases o una ubicación para llegar hasta el centro de la Tierra. Estaba firmado por un sabio islandés, Agne Sagnussem, quien afirmaba haber encontrado el centro de la Tierra en pleno siglo XVI. El profesor Lidenbrock, creyendo en la afirmación de este criptograma y después de haber descubierto junto a su sobrino Axel que había algo que identificaba geográficamente este lugar en un volcán en Islandia, preparó todo para armar el viaje. Salieron con antelación, pues se decía que en el principio del mes de julio era que la sombra daba al volcán y daba paso a entrar a donde podían penetrar los humanos. Pero había un dato interesante: entrar a un volcán que, aunque estaba apagado, estaba sosegado, era un peligro. Su sobrino estaba atemorizado, él no quería hacer esto, Axel no quería, además estaba enamorado de su prima Grauben y no quería dejarla sola. Sin embargo, las motivaciones de Grauben son las que hacen que Axel acceda al antojo de su tío Otto para conocer o embarcarse en esta travesía, y que luego de llegar a Islandia, luego de atravesar una cantidad de situaciones, incurren en esta peripecia que sería entrar a este volcán, y que tiene una peculiaridad: por cada 79 pies que desciendan, la temperatura aumenta 1 grado, llegando a tener más de 110 grados en algunos momentos. Imagínense ustedes que estas personas, puesto que llegando a Islandia contrataron a un guía denominado en el libro como Hans, que también los acompañó. Estos 3 individuos en total, para beber agua, descubriendo que había luz eléctrica dentro de esto, había iluminación y había un mar dentro de la tierra, y una cantidad innumerable de seres vivos, tanto plantas como animales, que no conocían en la tierra que nosotros conocemos como exterior. Pero dentro de esta peripecia que vivieron estas figuras, una de las cosas más importantes fue que encontraron piezas del propio islandés que los motivó a llegar ahí, Agne Sagnussem, y que luego de esto siguieron embaucándose hasta que al final llegaron y en uno de los volcanes los erupcionó, salieron hasta la superficie de la Tierra. Después de haber sido disparados por ese volcán y bajo una lluvia de cenizas, cuando Axel abre los ojos, se dan cuenta de que están en la superficie de la Tierra, al aire libre, y descubrieron que ya llegaron o salieron de su travesía, pero no están donde entraron, sino en otro lugar. Habían llegado a la Stromboli, la isla Stromboli en Italia, en pleno Mediterráneo, unas 1200 leguas de distancia del primer volcán de donde entraron. Y ya con esto habían finalizado con éxito esta travesía de llegar al centro de la Tierra. Luego se dirigen a casa él y su tío, y allá se vuelven, gracias a los testimonios de su guía Hans, figuras reconocidas, se vuelven famosos y ya personas con más renombre en su sociedad. Con esto termina la historia, y con el regreso de Hans a Islandia, ya aquí estas figuras tienen material para contar y escribir, y esta es la parte donde Julio Verne nos deja el legado de lo que él, para su historia, era el centro de la Tierra, el viaje a este centro de la Tierra. Y hoy, en Mi Libro y Yo, queremos conocer un poquito más de este escritor francés, Julio Verne. ¿Quién fue y cuáles fueron sus obras? Julio Gabriel Verne nació el 8 de febrero de 1828 y murió el 24 de marzo de 1905. Conocido en los países de lengua española como Julio Verne, fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción.
Nacido en el seno de una familia burguesa en la ciudad portuaria de Nantes, Verne recibió formación para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a escribir. Su colaboración con el editor Pierre-Jules Hetzel dio como fruto la creación de Viajes Extraordinarios, una popular serie de novelas de aventuras escrupulosamente documentadas y visionarias, entre las que se incluían Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días. Julio Verne es uno de los más importantes escritores de Francia y de toda Europa, gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo. Y desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo, después de Agatha Christie. Es considerado, junto con H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Fue precursor de la ciencia ficción y de la moderna novela de aventuras. Fue un estudioso de ciencia y tecnología de su época, lo que, unido a su gran imaginación y a su capacidad de anticipación lógica, le permitió adelantarse a su tiempo.